Quiero hablar hoy sobre quién llega a tu puerta. ¿Quién llega a tu puerta? ¿Quién toca a tu puerta? Y cuando pensamos en la puerta, vamos a pensar en los pensamientos, vamos a pensar en el corazón, vamos a pensar en el alma, en el espíritu. Vamos a pensar en esos cuatro aspectos: la mente o los pensamientos, el corazón, el alma, el espíritu. Usted dice, el alma y el espíritu no es lo mismo. Ya vamos a ver un poco de eso en unos minutos. Pero, ¿quién llega a nuestra puerta? ¿Quién golpea a nuestra puerta? De nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y nosotros vamos a tener que tomar la decisión de si abrimos la puerta, si le damos acceso a lo que toca a nuestra vida, o lo dejamos afuera. Veamos entonces cómo es que esto funciona. En mi experiencia, me he encontrado muchas veces cuando estoy luchando por mantener la paz de Dios en mi vida. Pero esa paz, ahora usted dice, tengo que luchar para mantener la paz de Dios. Bueno, la paz de Dios me defiende. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4 que la paz de Dios nos guarda a nosotros, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero también tenemos que saber que hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. Son responsabilidad nuestra. No se trata de un poquito de Dios, algo de Dios y un poquito mío para mantener la santidad o mantener la integridad o mantener la fidelidad o guardar la fe. No estoy insinuando para nada eso. Lo que estoy hablando es la responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos saben eso? Pero aunque Dios es nuestro proveedor, Él nos invita a que oremos. Y dentro de la oración, aunque la oración no es solo para pedir, pero la oración incluye una petición, ¿no es cierto? Él dijo, pide y se te dará. Entonces, hay cosas, y quiero que capte este punto, hay cosas que sí Dios hace porque es su naturaleza, pero hay otras que son nuestra responsabilidad, como orar. Entonces, cuando hablo de guardar la paz, no estoy dejándole todo el trabajo a Dios como decir, Señor, tú eres el que me guardas con tu paz, así que yo no hago nada, solo estoy confiando que tú eres el que guardas mi paz. No, yo tengo una responsabilidad para guardar mi paz, mi quietud en mi alma. Y una de esas es precisamente decidir a qué o a quién le abro. En mi mente, en mis pensamientos, en mi alma o en mi espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces no es para nada algo de Dios y un poquito de esfuerzo mío. No, estoy dejando a Dios siempre en el lugar que a Él le corresponde, pero estoy hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces yo me he encontrado muchas veces y sé, yo sé, lo sé, porque ¿cuántos de nosotros nos conocemos a nosotros mismos? Ahora, no me refiero a lo físico, me refiero a nuestras emociones, a nuestro ser interior. Nosotros nos conocemos. Nosotros nos conocemos cuando estamos a punto de enojarnos, ¿sí o no? A ver. Nosotros nos conocemos cuando estamos a punto de ponernos tristes o melancólicos, ¿no es cierto? Nos conocemos. Entonces, yo me conozco y sé cuando situaciones externas están provocando que yo pierda mi paz interior. De nuevo, Dios me guarda con su paz, pero también yo tengo la responsabilidad de mantener esa quietud, de conservar, de mantener, de caminar en esa quietud. Así que me encuentro con luchas que vienen a mi vida que no fueron anunciadas. Cuando uno está viajando, por ejemplo, en avión o en algún transporte, especialmente una empresa de transporte,
uno está pendiente de las notificaciones. Cuando viajo, tengo aplicaciones en mi teléfono de la línea aérea en la que estoy viajando que me mandan notificaciones, me manda avisos, si hubo cambio de puerta, si hubo un atraso, informaciones como esa. Yo las recibo en mi teléfono, pero son avisos. Pero imagínese usted llegar a la puerta de embarque y le dicen, no, aquí no es su puerta de embarque, pero mi boleto dice que aquí es, pero señor, su puerta de embarque fue cambiada. ¿Y cuándo ocurrió? Bueno, ocurrió hace 2 horas. Entonces perdí el vuelo. Sí, perdió su vuelo porque está en la puerta equivocada. ¿A qué me refiero? Que hay cosas, hay luchas en nuestra vida que van a venir sin previo aviso. No vamos a recibir un WhatsApp, no vamos a recibir un mensaje en Facebook o en cualquier red social, no vamos a recibir una llamada telefónica o un letrero que nos diga, se aproxima una tempestad, se aproxima una lucha, se aproxima una amenaza, se aproxima un sentimiento, una emoción que te va a afectar. No, esas luchas vienen sin aviso y vienen listos para atacarnos. Es como que nosotros nos encontramos en un momento donde sin ese previo aviso nos encontramos en una lucha. No hubo soldados en el campo de batalla con sus armas, no vimos ningún soldado ahí, un movimiento militar para indicarnos que estamos en una batalla. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué no recibí ese anuncio? Y la razón es que el campo de batalla no es afuera, el campo de batalla es en nuestra mente. Es en nuestra mente el campo de batalla. De ahí que el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Por ejemplo, en su matrimonio, si usted tiene conflicto en su matrimonio, su cónyuge no es el problema. Su enemigo no es su cónyuge, su enemigo no son sus hijos, su enemigo no son sus padres, su enemigo no son las otras personas. Su enemigo es otro que es invisible, que viene sin previo aviso y que él ataca especialmente en el campo de nuestra mente. Así que los adversarios de nuestra vida vienen cubiertos con mentiras engañosas que van a tratar de infiltrarse sin ser detectados en nuestra vida. Así que si usted es un cristiano activo, si usted es un creyente que ama a Dios, pero también es un creyente que vive aquí en este planeta Tierra, es tan terrícola como yo, estoy seguro que también usted ha experimentado lo mismo, ha enfrentado esos adversarios con los que luchamos. Esos adversarios contra los que luchamos se manifiestan de la siguiente forma. Por ejemplo, la inseguridad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido inseguros? Tienen una inseguridad, usted no sabe. O han oído ustedes personas que dicen, tengo un presentimiento, tengo una sensación. ¿Han oído o le ha pasado a usted? Dice, no sé, siento como que algo va a pasar. Y anda con los nervios a flor de piel, anda con miedo, se siente inseguro, está temeroso, está tratando de mantenerse alerta ante todo lo que está ocurriendo a su alrededor. La inseguridad, la ira, la soledad, el rechazo, la autocompasión, la frustración, y la lista puede continuar de esos adversarios que van a venir sin previo aviso a tocar la puerta de nuestros pensamientos, a tocar la puerta de nuestra alma, a tocar la puerta de nuestro espíritu. Ellos van a venir y van a venir sin previo aviso. Por eso nosotros tenemos que aprender a identificarlos. Ahora, esos son sentimientos normales, es decir, sentir inseguridad, sentir temor, sentir ira, tanto que lo vamos a ver en un momento. La Biblia dice que nos enojemos pero que no se ponga el sol
sobre nuestro enojo. Es decir, es normal que nos disgustamos, nos enojamos, pero no hay motivo para vivir enojado el resto de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar esos sentimientos que, aunque son normales, si no se corrigen con la verdad de Dios, se pueden convertir en factores tan nocivos, tan destructivos como el mismo diablo. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar esos sentimientos? Con la verdad de Dios. La palabra de Dios nos enseña mucho al respecto. Ahora, estos sentimientos que vienen sin previo aviso, esos sentimientos que vienen como ese enemigo que se infiltra de manera engañosa, entra a nuestra vida, son sentimientos a los que nosotros le tenemos que prestar mucha atención, y debe ser una atención inmediata. No lo deje pasar mucho tiempo, ya que esos sentimientos que acabo de mencionar y otros que hablaremos en el camino en estos minutos tienen una gran influencia sobre nosotros. Esos sentimientos tienen influencia sobre nosotros. Esos sentimientos afectan nuestro estado de ánimo. Esos sentimientos o esos adversarios afectan nuestras relaciones interpersonales. Esos sentimientos, esos adversarios sin previo aviso, afectan nuestra relación con Dios. La afectan en mucha manera. De manera entonces que nosotros tenemos que estar bien atentos, porque cada uno de esos sentimientos son como señales de alerta en nuestra vida. Señales de alerta. Cuando la ira florece es una señal de alerta. Cuando la inseguridad aparece es una señal de alerta. Cuando el miedo, cuando la autocompasión, cuando la mentalidad con un espíritu de inferioridad, que muchas veces la falsa humildad o la humildad podría estar más bien disfrazada de un espíritu de inferioridad. Cuando todos esos sentimientos vienen, uno tiene que identificarlos como señales de alerta. Son señales que nos están indicando de que nosotros podemos estar vulnerables. Puede ser que no nos hemos percatado o apercibido que cuando considere esto, cuando cada uno de estos emociones o sentimientos que son señales de alerta aparecen en nuestra vida, piense un momento, ¿cómo se comporta usted? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo responde a sus hijos? ¿Cómo responde a las demás personas? ¿Por qué? Porque ellos tienen influencia sobre usted. Tienen influencia sobre nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Porque si no nos damos cuenta y cada uno de ellos viene a nuestra puerta y somos tan hospitalarios que le abrimos la puerta y entra, o no nos percatamos que la puerta está permanentemente abierta y entran fácilmente esos sentimientos, esas emociones, y afectan nuestra vida. Pero lo más peligroso, hermanos, es que no solo afectan nuestras relaciones interpersonales, sino que nos dejan vulnerables a la transgresión o al pecado. O sea, no es solo que le respondo mal a mi esposa y la esposa, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te hice? O el esposo, ¿pero por qué me habla así? O los hijos, ¿pero por qué me tiene que hablar así? O los padres a los hijos, ¿pero por qué tiene esa reacción? ¿Qué le pasa? Uno sabe adentro, hay algo que está tomando control de nosotros y está afectando nuestras relaciones. Pero, repito, lo más peligroso es que nos deja vulnerable a la transgresión o al pecado. Por ejemplo, un asunto que afecta hoy a mucha gente y tiene que ver, por ejemplo, con la pornografía. La pornografía es uno de esos enemigos que viene y toca la puerta. Cuando la pornografía
está entrando abiertamente a nuestra casa, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, etcétera, afecta nuestras relaciones. Andamos de malas, nos irritamos, pero eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que eso nos deja vulnerable. En el caso de un hombre o una mujer casado, los deja vulnerable al adulterio. El adulterio no ocurre de un momento, de la noche a la mañana. Ocurre con sentimientos, emociones, comportamientos, hábitos que están viniendo a golpear a la puerta y nosotros le abrimos, o ya tienen el acceso, que entran directamente a nuestra vida y nos dejan vulnerables. ¿Me estoy explicando, hermano? Ahora, no estoy aquí, como dicen, metiéndole el mono, asustándolo. No, estoy aquí para advertirnos a todos. Y note que me incluyo, estoy aquí para advertirnos a todos. Porque todos estamos en esta misma batalla. Así que esas señales de alerta que afectan nuestras relaciones interpersonales, que nos dejan vulnerable a una transgresión o al pecado. Y pecado, hermano, es todo aquello que deshonra a Dios. Por ejemplo, la mentira. Fíjese que, por ejemplo, si la murmuración golpea a su vida y usted le abre la puerta a la murmuración, en algún momento usted se convertirá en mentiroso. Te deja vulnerable a la transgresión o al pecado. Pero el asunto es que nosotros muchas veces solo consideramos pecado aquellos pecados escandalosos. Pero, por ejemplo, algunos tenemos problemas con la falta de perdón. Tenemos nuestra lista negra. Levanten, no levanten la mano. Levanten la mano los que tienen una lista negra. Y no faltan los hermanos que amén dicen y ni se dan cuenta de lo que dijeron. Pues yo creo que en algún momento hemos tenido una lista negra de gente que tenemos en esa lista, o los tenemos con una X. ¿Amén o no amén? Sí. La falta de perdón es un asunto de pecado también. No es escandaloso como emborracharse, pero es pecado. Es tan dañino como cualquier otra cosa. Pero el punto es este, hermano, donde lo quiero llevar, es que todas estas cosas no comienzan de una vez, comienzan como una pequeña chispa. Una pequeña chispa. Sucede que las pequeñas chispas se convierten en grandes incendios. En países como Australia, Estados Unidos, Canadá, México y otros países que sufren de incendios forestales casi constantemente o cada cierto tiempo, muchos de esos incendios comenzó con alguien que estaba fumando y tiró ese residuo de cigarrillo y pensó que estaba apagado, pero una pequeña chispa es necesario para convertirlo en un gran incendio incontrolable, donde las pérdidas son millonarias en lo material, a veces hasta pérdidas humanas, las que no se pueden reponer. Lo material se puede reponer, pero todo comenzó con una pequeña chispa. Así que cada una de las faltas con las que nosotros batallamos todos los días no comienza como una transgresión severa, sino que comienza con una pequeña chispa que se deja desatendido. Ese es el asunto, ese es otro detalle. Muchas veces nos damos cuenta que hay una pequeña chispa ahí, pero la dejamos desatendida, porque pensamos, eso es algo pequeño, no me voy a preocupar por eso, está bajo control. Y si yo veo que se va haciendo más grande, entonces en ese momento le voy a poner agua. Celos, iras, rencores, enojos, soledad, frustración,
depresión, todas ellas comienzan con una pequeña chispa que no se le presta atención inmediata. Y tenemos el concepto que nosotros lo podemos controlar. Yo lo puedo controlar. Como me decía a mí un hombre que él fue alcohólico, finalmente entregó su vida al Señor, pero me acuerdo que cuando le hablaba algunas ocasiones, él me decía, no se preocupe, pastor, yo tengo fuerza de voluntad. Cuando yo decido dejar de tomar, dejo de tomar. No funciona como fuerza de voluntad. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que esa pequeña chispa que no se atiende, con el tiempo crece hasta convertirse en un gran incendio forestal. Y si no reconocemos el problema, si no obtenemos ayuda, si no corregimos ese problema en nuestra vida, va a crecer hasta convertirse en ese incendio incontrolable que va a afectar a muchas personas y por supuesto nos va a afectar a nosotros. Cualquier necesidad, escucha, cualquier necesidad que no se controle con la verdad de Dios va a crecer sin control en nuestra vida. Va a crecer sin ningún tipo de límite porque tiene acceso directo en nuestra vida. Puede ser que ese daño, esa pequeña chispa que no se le ha prestado atención y que en algún momento se convierte en un gran incendio, hermanos, es como una pequeña astilla o una pequeña espina. ¿Cuántos alguna vez se tuvieron un accidente y una espina entró en su pie, por ejemplo, o en su dedo, y se quedó ahí el pedazo de espina y se le infectó el pie? ¿Alguien le sucedió alguna vez esto? A mí no, pero yo he visto gente, yo vi gente porque crecí parte de mi vida en el campo, en finca, ahí con mis abuelos o con una tía, y a veces supe de gente que tenía el pie inflamado porque una pequeña espina se entró en su pie o en su dedo y se quebró y no pudieron sacarla y él se le infestó. Así son esas pequeñas chispas que no se controlan, que no se corrigen con la verdad de Dios. Se pueden convertir en una infección tan dolorosa que se puede convertir en algo imparable, que sigue creciendo y sigue creciendo. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, hay algo que se llama como, se identifica como el autoconsciente. Ese es el proceso de tomar conciencia de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos. Así que necesitamos volvernos autoconscientes. Esto tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tener de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de lo que necesitamos. Nunca se me olvida lo que leí en un libro y lo he compartido con ustedes, que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza. Las aves vuelan sobre nuestra cabeza. No podemos evitarlo. Los pensamientos, los sentimientos y las necesidades son como las aves. Van a volar alrededor de nosotros, van a venir, estarán ahí. ¿Cuántos se acuerdan? A ver si son de mi época. ¿Cuántos se acuerdan de la caricatura de Tom y Jerry? ¿Se acuerdan de Tom y Jerry? Y algunas veces Tom agotaba tanto a Jerry, el ratón, se llamaba Jerry, que Jerry se frustraba. Y en la caricatura, es interesante, en la caricatura el ratoncito se imaginaba unos puñales. Y el ratón en la caricatura agarraba los puñales de sus pensamientos y se los tiraba al gato Tom. Y no era como uno ahorita, otro después, era rápido. ¿Oyó usted esa persona que dice, la clase de miradas, si su mirada fueran balas me hubiera matado? ¿Cuántos difuntos hay aquí?
¿Me estoy explicando, hermano, cómo es este asunto? Es decir, los pensamientos, repita conmigo, los pensamientos, los sentimientos y las necesidades van a volar sobre nosotros, pero nosotros tenemos que volvernos autoconscientes de esa verdad. Si tenemos que estar conscientes, tenemos que tener responsabilidad. No puedo evitar que vengan pensamientos a la puerta de mi corazón, de mi mente, de mi alma o de mi espíritu. No lo puedo evitar, pero yo decido si lo dejo entrar. ¿Me estoy explicando? A eso es lo que nos referimos como ser autoconsciente, es decir, ser totalmente conscientes que tengo una responsabilidad con cada pensamiento, con cada sentimiento y con cada necesidad. Tenemos que ser responsables. Por eso la palabra de Dios nos enseña sobre el discernimiento. El discernimiento es la capacidad que Dios nos da para ir al campo de batalla con una armadura. Necesitamos desarrollar el discernimiento. Algunos lo que hemos desarrollado es el don de sospecha. ¿Se acuerdan que el Chapulín Colorado tenía unas antenitas de, ¿cómo se llama? Las antenitas de vinil. Tenían las antenitas y le comenzaban a sonar. Dice, un momento, siento la presencia del enemigo, algo así decía él. Algunos, bueno, no necesitamos las antenitas del Chapulín Colorado, tenemos el discernimiento. El Espíritu Santo nos ha dado discernimiento. Nos ha dado el discernimiento por la palabra, para que nosotros, cuando identifiquemos que van a venir pensamientos a nuestra vida, sentimientos y necesidades, tengamos la responsabilidad de pararlos, de detenerlos. Es lo que se conoce como el dominio propio. Así que es solo cuestión de tiempo de que nosotros, sin el discernimiento, será cuestión de tiempo en el campo de batalla que recibamos un disparo, porque nosotros no estamos usando la herramienta correcta, que es el discernimiento. Por eso recordemos que a nuestra alma van a venir, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, van a venir todos estos adversarios: enojo, ira, maledicencia, murmuración, queja, dolor, inseguridad, etc. Van a venir al alma. Ahora, el alma, en su alma, en nuestra alma, están los pensamientos, están los sentimientos y está la voluntad. Pensamientos, sentimientos y voluntad están en el alma. En el espíritu está la fe, está la esperanza, el amor verdadero hacia Dios, etcétera, la lealtad, la obediencia, la fidelidad. Pero en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Por ejemplo, si usted se siente enojado, se va a sorprender de esto, porque cuando nos enojamos, generalmente es solo el reflejo de una necesidad no satisfecha, y el enojo es algo del alma. Algunas veces nosotros nos andamos muy almáticos. Almáticos quiere decir que respondemos desde la habitación del alma y no desde la habitación del espíritu. Hay un libro que se los recomiendo, escrito por ese misionero en la China, Watchman Nee. Watchman Nee escribió un libro que se llama La liberación del espíritu, y él dice que nuestro espíritu fue diseñado para que gobernara el cuerpo y el alma. Pero resulta que el espíritu, nuestro espíritu que Dios nos dio, hoy día está, sobre él está primero el alma y después nuestro cuerpo. Entonces, en este libro, La liberación del espíritu, Watchman Nee habla de cómo nosotros podemos romper el poder del alma, romper el poder del cuerpo. No es que nos vamos a desaparecer, sino que el espíritu sea el que gobierne el alma y el cuerpo. Pero generalmente nosotros estamos manteniendo oprimido a nuestro espíritu, y es el espíritu el que se conecta con Dios.
Es fácil para el espíritu conectarse con Dios. Por eso es importante para nosotros identificar lo que es el alma y lo que es el espíritu. Algunas veces nosotros estamos reaccionando, estamos actuando desde el alma y no del espíritu. ¿Cómo podemos nosotros entonces satisfacer esas necesidades? Por ejemplo, si es por causa del enojo, tenemos que reconocer, identificar dónde fue que se desencadenó el enojo y pedirle al Señor que nos ayude. ¿A cuántos les ha pasado que se les ha olvidado un detalle? Estaban en algún lugar de su casa y ahí en ese lugar de su casa repasaron una lista. Salen de ese lugar, van al vehículo o a donde van y se les olvidó. Por alguna razón, por tradición, porque lo han pasado de generación a generación, nos regresamos al lugar. ¿Cuántos han regresado al lugar? Porque nos dijeron, si te regresas al lugar donde pensaste, ahí vas a volver a recuperar la memoria. Lo mismo es con el enojo. El enojo, por ejemplo, es la señal de una necesidad no satisfecha. Si siente enojo, vaya al lugar, al punto donde se originó el enojo, y usted podrá identificar qué es lo que lo impulsó a actuar de esa manera. Veamos ahora entonces lo que la palabra del Señor nos enseña. En Efesios capítulo número 4, versículo 26, voy a leer solamente ese versículo ahora. Efesios 4, 26, escuche qué interesante. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y noten lo que dice, ni deis lugar a quién. No deis lugar al diablo. Ahora es interesante que esta palabra, no deis lugar, la expresión no deis lugar, en el original literalmente quiere decir no le abran la puerta. ¿A quién? Al diablo. Y en una explicación más profunda de ese versículo, describe que no deis lugar es no le abra una gran avenida, un gran portón al enemigo para que entre a su vida. Y es interesante, dice, aírense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, no permita que el enemigo entre a través de todas esas emociones y sentimientos que muchas veces son una reacción del alma, no son necesariamente una reacción del espíritu. Ahora, no podemos decidir quién llega a nuestra puerta, pero sí tenemos la opción de permitirle o negarle la entrada. ¿Cuántos aquí se enojan? Me voy a enojar si usted no levanta la mano. Si el enojo, nos enojamos, pero nosotros vamos a decidir si le abrimos la puerta o no. Amargura, ¿cuántos han sentido amargura alguna vez? Una amargura que hasta le da gastritis, le da un dolor de estómago, hasta retortijones siente. Uno decide. Por eso digo, no podemos decidir quién va a venir a tocar a nuestra puerta, pero tenemos la opción si nosotros le abrimos o no. Escuche esto, mi hermano. Muchos cristianos vivimos una vida cristiana derrotada, aunque el Señor nos ha garantizado una vida victoriosa, pero vivimos una vida derrotada y le echamos la culpa siempre ¿a quién? Al diablo. Pero si Él viene y toca y yo le abro, la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Votos por el diablo? Si Él viene y toca la puerta y yo le abro, la culpa no es de él, del diablo, es mi responsabilidad, fui yo. Así que debemos de tomar decisiones drásticas sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras acciones, sobre nuestro sistema de creencias y valores.
tenemos que ser capaces de cambiarlos si estamos equivocados. La mayoría de los reveses en la vida son el fruto de no reconocer esa pequeña chispa de dolor, de enojo, de ira, que se convierte en un incendio forestal. Para muchos puede ser el ciclo de la ira fuera de control, se debe a la incapacidad de entender lo que necesitan y satisfacerlos de una manera sana. Hay manera en la que nosotros podemos vencer los sentimientos como la inseguridad, la soledad, la desesperanza. Pero antes es importante entender los problemas de fondo de nuestro corazón. Aunque el profeta Jeremías dice que nadie puede conocer el corazón, que es perverso y maligno, que solo Dios lo conoce, pero también nosotros podemos entender nuestro corazón. Es decir, tener la responsabilidad sobre nuestro corazón para no darle entrada a ninguno de estos sentimientos, emociones, hábitos o patrones que quieren venir y afectar nuestra vida. Ahora, la inseguridad, el temor, la desesperanza, la depresión, el odio a sí mismo, todos están enraizados en una gran mentira. Y esa gran mentira es que estamos solos, que estamos desprovistos, que no vamos a poder vencer, que nadie nos ama, que Dios nos aborrece o que Dios no nos ama, etc. Saben ustedes que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una manera de corregir con la verdad de Dios el miedo, el temor, la inseguridad, la depresión, la aflicción. Es una manera de corregirla con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios nos ha dado espíritu de amor y espíritu de dominio propio. No tenemos de parte de Dios un espíritu de miedo. No diga, ay, yo siento miedo, yo siento que Dios me manda miedo. Dios no te manda miedo. El miedo no es de Dios, el temor no es de Dios. El temor, el miedo, la inseguridad, la depresión, la aflicción, etcétera, todas esas son obras del diablo. Pero las personas son las que deciden si le abren o no. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón al respecto. Ahora, muchas veces vivimos en engaño si no tenemos un sistema de creencia basado en lo que somos. Todos tenemos un sistema de creencia y ese sistema de creencia es respaldado primero por lo que nosotros pensamos. O sea, creemos, pensamos y actuamos. Nuestro actuar, nuestro comportar es el resultado de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son el resultado de nuestro sistema de valores o creencias, lo que creemos. Ay, yo creo que yo soy pobre, yo creo que yo soy triste, yo creo que nadie me ama, entonces pienso de esa manera y me comporto de esa manera. Nosotros necesitamos cambiar nuestro sistema de valores, de creencia, por lo que realmente somos. ¿Qué dice la Biblia que somos? La Biblia dice que somos nueva criatura. La Biblia dice que somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos herederos de Dios. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. La Biblia dice que somos real sacerdocio. La Biblia dice que somos nación santa. La Biblia dice que somos pueblo adquirido por Dios. Así que nuestro sistema de valores o de creencias tiene que descansar en lo que somos. Y lo que hoy somos es gracias a Dios. No puede ser de acuerdo al patrón anterior o al patrón antiguo de valores o de creencia. Lo que sucede es que muchos cristianos también vivimos en derrota espiritual, decaídos, desanimados, desalentados. Nunca progresamos, nunca avanzamos en nuestra fe, en nuestra madurez espiritual, porque aunque somos cristianos y estamos en la iglesia, pero vivimos en base a un sistema de creencia equivocado, antiguo. Es tiempo de desarraigar, de quitarnos ese sistema de valor antiguo y abrazar el nuevo sistema de creencias que tenemos en lo que somos. Soy perdonado, soy amado, soy justificado, soy salvo, soy heredero, soy hecho hijo de Dios, soy nueva criatura, soy amado por el Señor. Es decir, tengo que pensar en lo que soy realmente.
No lo que yo me invento, es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que somos. Soy justificado, ya no estoy en condenación. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo Jesús. No hay condenación. Diga conmigo, no hay condenación. Si usted es un hijo de Dios, ya fue perdonado. Usted no puede vivir como hijo de Dios cargando una culpa que Jesús ya llevó en la cruz del Calvario. Jesús ya la llevó. Usted es perdonado, usted es amado, usted es justificado, usted es limpiado, usted es lavado, usted es sanado por el poder de la palabra de Dios. Entonces su sistema de valores tiene que cambiar, su sistema de creencia tiene que cambiar. Ahora, las personas, por ejemplo, con la mentalidad de víctima, ven a través de un lente que les muestra el siguiente punto de vista. Ellos dicen: el mundo está en contra de mí, todos los demás reciben lo que yo debería de tener, soy siempre el que se queda por fuera, soy siempre el que no recibe nada, soy siempre el que no recibe elogio, porque esa es una mentalidad de víctima. Usted no es una víctima, usted es un heredero, usted es un hijo de Dios. En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor, muchas veces no hablamos de él, pero el hijo menor tenía una mentalidad de víctima. Vivía en la casa del padre, y cuando el padre recibió al hijo pródigo, ¿se recuerdan del hijo pródigo? Él se enojó y está ahí enojado, haciendo pucheros, y ahí está encerrado en su cuarto, y el papá golpeándole la puerta, que abre, hijo, por favor, salga. No, yo no quiero salir porque ese tu hijo hizo aquello y lo otro, y está haciendo fiesta por él. Y él habla de su alma, habla de su sistema de valores o creencias equivocado, y dice: y yo te he servido toda la vida y nunca he malgastado las cosas, y fielmente, y nunca, digan todos, nunca me has dado un corderito, o sea, el más chiquito me has dado para que yo coma. Y el papá le dice: hijo, tú siempre has estado en mi casa, y todo lo que tengo. Wow, ¿qué dijo el padre? Todo lo que tengo es, vamos, no le voy a decir que lo diga, grítenlo, es. Muchos estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia, seguimos el evangelio, amamos al Señor, pero vivimos como víctimas, cargando una mentira que el enemigo nos ha hecho creer, porque Él vino y golpeó, nosotros le abrimos y se estableció como un hábito en nuestra vida. Pero todo lo que es del Padre es nuestro. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre esta hermosa mañana. Vayámonos sobre el final, por favor, de este episodio. Los músicos se pueden acercando. En Romanos capítulo 12, por favor, versículo 1 y verso 2. Miren qué tremendo esto. Romanos 12, 1, verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero noten el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasaba? Los creyentes en Roma, recuerden que ellos eran antiguos politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Por lo tanto, aceptar las costumbres de su mundo significaba creer en los mitos y en los dioses paganos que ellos adoraban anteriormente. Pero Pablo les enseña que necesitan cambiar radicalmente su manera de pensar, cuando él les dijo: renueven su mente. Todos necesitamos un buen lavado de cerebro con la palabra de Dios. No es cierto que la gente nos dice: uy, ahora ya sos cristiano, ya te lavaron el cerebro, eso es aleluya, te dicen. Sí, pero no fueron ellos, es la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, por favor.
Solo leo Efesios 5:26, antes de leer una cita más. Efesios 5:26 dice que el Señor, hablando de la iglesia, amó a la iglesia, se entregó por ella, y dice, para santificarla, habiéndola purificado, y noten lo que dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que todos necesitamos un lavado de cerebro, pero con la palabra de Dios. ¿Cómo se ocurre ese lavamiento de cerebro? Renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo renuevo ese entendimiento? Evitando abrirle la puerta a todos esos sentimientos del alma que el enemigo va a enviar disfrazados con artimañas mentirosas para tratar de venir a nuestra vida, que quitar nuestra paz, quitar nuestro gozo, quitar nuestra esperanza, quitar nuestra alegría y mantenernos afligidos, mantenernos deprimidos, mantenernos con un espíritu y una mentalidad de pobreza, de no puedo, de no se puede, de no se tiene, de que es imposible, me voy a morir, estoy enfermo, esto no va a mejorar. El enemigo desea que tú te mantengas en ese ambiente, pero Dios tiene otra estrategia, y la estrategia de Dios es que nuestra mente, nuestro entendimiento sea renovado, y evitemos entonces que lo que llegue a nuestra vida, a la mente, al corazón, a los pensamientos, al alma, al espíritu, nosotros le vamos a decir: no tienes entrada, no tienes acceso. El único que puede entrar por esta puerta es Jesús. Apocalipsis capítulo 3 verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta, dijo Jesús, yo llamo, y el que abre, si me abre, entraré con él, cenaré con él. Habla de tener intimidad, de tener comunión. Si Jesús entra, cada vez que Él viene a mi vida y toca la puerta y lo dejo entrar, y Jesús está ahí en mi casa, sentado a mi mesa, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, venga lo que venga, voy a tener el discernimiento de decir: no le voy a abrir la puerta a la soledad, no le voy a abrir la puerta a la depresión, no le voy a abrir la puerta a la aflicción, no le voy a abrir la puerta a la angustia, no le voy a abrir la puerta a la ira, al enojo, no le voy a abrir la puerta a ninguna de esas artimañas del enemigo, porque no tengo tiempo para estar ocupado o desocupado ahí abriendo la puerta a cualquier cosa, porque mi tiempo está concentrado en Jesús. Estoy adorándolo, estoy amándolo, estoy conociéndolo, estoy recibiendo de Él como ríos de agua viva en mi interior por la palabra que Él me habla. Estoy aquí hoy para decirte: levántate, no vivas una vida cristiana de promedio, vive en las alturas, vive elevado, camina a la altura de los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros, y nosotros podemos caminar a la altura de los pensamientos de Dios si corregimos aquellas cosas que no vienen de parte de Él. Está científicamente comprobado que nuestros hábitos, nuestros patrones de pensamiento, dicen los especialistas, abren ranuras en el cerebro, abren ranuras neurotransmisoras o caminos en nuestro cerebro. Nuestro sistema básico de creencia construye avenidas o puertas o modos de pensar que encausan nuestros pensamientos a lo largo de esas avenidas. Es como que si tuviéramos un camino que se abre por un bosque denso. El camino o patrón de pensamiento es la vía por donde hemos caminado toda nuestra vida. Si alguien aquí hoy ha ido por el camino equivocado, hay un camino que se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios capítulo 4, pónganse en pie. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Noten esto: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros.
de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién esta mañana quiere renunciar a ese patrón de vida? Eres un cristiano de algún tiempo, pero has vivido con una mentalidad de víctima, como el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo. Señor, siempre te he servido, nunca te he fallado, siempre te he amado, pero tú bendices al que se porta mal, y yo, que he sido fiel, no me has ayudado, me han pasado dificultades. Y el Señor te dice esta mañana: todo lo que está en la casa te pertenece. Estás en mi casa y lo que tengo es tuyo. Así que todos aquellos que valientemente dicen: Señor, yo necesito cambiar mi sistema de creencia por un sistema de creencia nuevo, basado en lo que ahora soy en ti, no en lo que yo era antes, sino en lo que ahora soy en Cristo. ¿Cuántos quieren orar por eso esta mañana? Levanta su mano si usted es uno de ellos. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a identificar que estas cosas pueden venir a la puerta, golpear, tocar, pero nosotros vamos a decidir si entra o no. Y voy a estar tan ocupado porque abrí la puerta de mi corazón para que tú entraras, Jesús, cenaras conmigo, pasáramos tiempo de comunión con tu palabra. Señor, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, transforma mis pensamientos. Padre, hoy me he visto con un nuevo sistema de creencia en lo que hoy soy en ti, en lo que soy, no en lo que era. Y entonces viviré victorioso, siempre bendecido, siempre agradecido, siempre gozoso, siempre alegre, siempre entusiasmado, siempre con esperanza, siempre lleno de fe, porque tu presencia me llena, Señor. Padre, lléname en mi mente, en mi corazón, todo mi ser, llénalo con tu presencia.